las historias que más me gustan es cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Y hoy vamos a hablar justamente acerca de esto. Seguro van a Si tú no conoces qué es Pentecostés, bienvenidos al día número 72 en Disconnect número 116 en mi nombre es Daniela y estoy muy feliz de poder compartir otro día más junto a ti. Dios y conectarnos con su presencia cada día. En este día tenemos historias interesantes que nos enfocamos en reconectarnos con Papito Dios, en leer la Biblia durante un año, entender lo que Dios nos quiere decir y sobre todo aplicar a nuestra vida. Todo esto nos llevará a obedecer a Papito Dios, a mejorar nuestra vida y a reconectarnos con Dios, que es lo más importante. Si Dios está en tu vida, créeme que todo lo vas a tener resuelto. El día de hoy lo más importante es que Espíritu Santo en oración nuestra vida y hacer cualquier cosa. Es por eso que vamos a orar. Nuestro mejor amigo, Señor, nuestro consejero, nuestro consolador. Queremos tener al Espíritu Santo en nuestra vida cada día. Te pedimos queremos ser agradecidos con todo lo que tú nos das, Señor, y queremos ser más agradables a tus ojos. Por eso queremos leer tu palabra, entender y aplicar a nuestra vida, Señor, para poder reconectarnos contigo. Sabemos que solamente cuidando de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros corazones, porque sabemos que estás guiando nuestras vidas al propósito por el cual tengamos que tomar. Te pedimos, amado Señor, y te agradecemos por todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, no vayan dentro de lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores, más agradables en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Sí, los pecados Jesús cantó con sus discípulos en el monte de los olivos antes de su arresto y crucifixión. Los discípulos cantaron un himno y luego Jesús les dijo que todos se escandalizarían de él esa noche, pero que después de resucitar iría delante de ellos a Galilea. Marcos capítulo 14, del versículo 26 al versículo 31. Y pues sí, Jesús era súper divertido como cada uno de nosotros. A él le gustaba cantar y compartir momentos agradables con sus discípulos. Comencemos con el día 116. Deuteronomio capítulo 12, el lugar único de adoración. Estos son los estatutos y las leyes que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a conquistar, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de ese lugar los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar que de entre todas las tribus el Señor escoja como residencia de su nombre. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus vacas y ovejas. Entonces, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y vivirán seguros. Y al lugar que el Señor su Dios escoja como habitación de su nombre, llevarán todo lo que he ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que hayan prometido al Señor. Y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes. Pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades según el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrás comerla, estés o no ritualmente puro, como si se tratara de carne de gacela o de ciervo. Pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino nuevo o de tu aceite, ni los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra, cuando el Señor tu Dios haya extendido tu territorio según te lo ha prometido, y digas: ¿cómo quisiera comer carne?
podrás comer toda la carne que quieras. Si queda demasiado lejos el lugar donde el Señor tu Dios decida poner su nombre, podrás sacrificar animales de tus vacas y ovejas según mis instrucciones y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Come de su carne como si fuera carne de gacela o de ciervo, estés o no ritualmente puro. Podrás comerla, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. Las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos las ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Ten el cuidado de obedecer todas estas palabras que yo te he dado para que siempre te vaya bien. Lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Ante tus propios ojos, el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y conquistar. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Cuídate de poner en práctica todo lo que ordeno sin añadir ni quitar nada. Este increíble capítulo que acabamos de leer nos enseña sobre la importancia de adorar a Dios de manera única y exclusiva. En este capítulo, Moisés, el líder del pueblo de Israel, nos recuerda que Dios es un Dios celoso, que no tolera la adoración de otros dioses. Moisés nos enseña que solo Dios es el verdadero Dios y que debemos adorarlo de manera exclusiva. El mensaje central de este capítulo es que debemos adorar a Dios en un lugar específico y no en cualquier lugar. Moisés nos dice que debemos elegir un lugar único para adorar a Dios y no dividirnos en grupos para adorar a diferentes dioses. Esto es importante porque Dios es un Dios celoso que no tolera la adoración de otros dioses. Además, Moisés nos enseña que debemos ofrecer sacrificios a Dios en este lugar especial y no en cualquier otro lugar. Y bueno, recordemos que esto fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, es decir, hoy en día, lo que nosotros debemos hacer es buscar un lugar de conexión especial para Dios. Pero si bien es cierto, no muchas veces vas a poder conectarte en un lugar especial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, puedes conectarte con Papito Dios y buscarlo en ese lugar. Lo importante es la conexión que tú tengas con Él y las ganas que tengas de buscarlo. Busca orarle en cualquier lugar, pero también es importante buscarlo en un lugar especial, como por ejemplo en alguna iglesia, en algún lugar donde te puedas reunir con personas que adoren a Dios, ya que en la Biblia también nos dice que donde están 2 o más congregados en el nombre de Dios, ahí está Dios. Es importante también buscarlo en comunidad, junto con personas que también aman a Dios, pero también es importante tú buscarlo a solas, en intimidad con Papito Dios. Lo importante es adorar y buscar a Dios de una manera única, de una manera exclusiva, de una manera que te pueda ayudar a sentir la presencia de Papito Dios. Otro mensaje importante que nos enseña este capítulo es recordar que Dios es un Dios celoso que no tolera la adoración de otros dioses. Y esto significa que debemos evitar la idolatría y la adoración de otros dioses, ya sean materiales o espirituales. Recuerda que la idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Papito Dios, todo lo que le quita su gloria, su honra, su magnificencia. Recuerda que Dios es el único que se merece toda gloria, toda honra y toda adoración. Espero que puedas comprender que buscar a Dios con todo tu corazón es lo más importante y también buscarlo en comunidad, en un lugar donde te permitan conectarte con Papito Dios y que saques de tu vida toda la idolatría que tengas, sin importar lo que sea, sean cosas materiales, cosas espirituales, cosas que las realizas por costumbre. Saca toda la idolatría de tu vida, ya que Dios es el único que se merece toda gloria y honra. Eclesiastés capítulo 5. Hay que cumplir las promesas. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer las promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras, de las muchas ocupaciones brotan los sueños y de las muchas palabras las tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer.
¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el futuro de tu trabajo? En medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías, muestra temor a Dios, frutilidad de las riquezas. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Pero es provechoso para el país que el rey esté al servicio del campo. Quien ama el dinero, de dinero no se sacía. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible bajo el sol. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es una terrible desgracia. Tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto en busca del viento? Toda su vida come en tinieblas, en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esto es lo que he comprobado, que en la vida bajo el sol lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, ¿a quién Dios concede abundancia y riquezas? También concede comer de ellas, así como tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios, y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. En este capítulo podemos ver cómo el autor nos invita a examinar nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. En este capítulo también el autor nos muestra cómo la búsqueda de la riqueza y el poder puede llevarnos a perder la perspectiva de lo que es verdaderamente importante en la vida. El autor nos advierte sobre la trampa de la riqueza y el poder, que pueden llevarnos a creer que somos autosuficientes y que no necesitamos a Dios. Sin embargo, nos recuerda que la riqueza y el poder son solo temporales y que no pueden proporcionarnos la verdadera felicidad. En lugar de eso, nos invita a buscar la sabiduría y la justicia, que son las bases de una vida plena y significativa. También nos hablan acerca de la importancia de la humildad y la confianza en Dios, y nos recuerda que aunque podemos tener éxito y prosperidad, no debemos olvidarnos que todo lo que tenemos es un regalo de parte de Papito Dios, y que debemos darle gracias y honrarlo con todo nuestro corazón. Y este capítulo específicamente nos enseña a mantener una perspectiva saludable sobre la vida y a no dejarnos llevar por la ambición y la codicia. En cuanto a cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida, podemos reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades y preguntarnos ¿qué nos motiva y nos da sentido? ¿Estamos buscando la riqueza y el poder o estamos buscando la sabiduría y la justicia? ¿Estamos honrando a Papito Dios con nuestra vida o estamos olvidando su presencia en nuestros días? Al reflexionar sobre estas preguntas que les acabo de mencionar, podremos encontrar una mayor paz y una mayor conexión con Papito Dios, y podremos aprender a disfrutar de lo que tenemos y a ser agradecidos por las bendiciones que nos ha dado. También, al ser sinceros con las respuestas, vamos a poder encontrar significado y propósito a lo que estamos haciendo, y por ende propósito para nuestras vidas, al enfocarnos en lo que es verdaderamente importante y a dejar de lado las cosas que nos están apartando de cumplir nuestro propósito y principalmente de conectarnos con Papito Dios. Recuerda que al tú conectarte con Papito Dios, todo en tu vida va a tener sentido y todo en tu vida va a tener un significado especial. Vas a cumplir el propósito por el cual Dios te llamó a este mundo. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna?
partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras los exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. La comunidad de los creyentes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es un episodio realmente emocionante que describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús después de su ascensión al cielo, el famoso día de Pentecostés. Este evento
es conocido como Pentecostés específicamente. Es un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva y tiene un impacto profundo en la vida de cada uno de los creyentes. El capítulo comienza con Jesús subiendo al cielo, donde se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos que estaban observando se sintieron confundidos y preocupados por el futuro de la iglesia. Sin embargo, Jesús les dio instrucciones para esperar en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo que les permitiría ser testigos de él en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en una habitación para orar. Durante esta oración, un viento fuerte y un sonido como de un ruido de una tormenta se escucharon, y luego un fuego que parecía como llamas de fuego se manifestó sobre cada uno de los discípulos. El Espíritu Santo había descendido sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, incluyendo griego, latín y hebreo, que eran idiomas que no habían aprendido previamente. Este milagroso evento causó una gran confusión entre los que estaban en Jerusalén, ya que muchos creían que los discípulos estaban borrachos o locos. Sin embargo, Pedro, uno de los líderes de la iglesia, se levantó y comenzó a predicar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Su mensaje fue tan impactante y tan poderoso que muchos de los que escucharon se convirtieron al cristianismo, y esto es lo que nosotros debemos aprender: a predicar el mensaje de Jesús, a predicar el reino de Dios. Pero antes tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que el mensaje que nosotros compartamos sea impactante y poderoso y lleve a muchas personas a convertirse a los caminos de Dios, a creer en Papito Dios. El mensaje central de este capítulo es que el Espíritu Santo es la fuente de la autoridad y la inspiración para los creyentes. El Espíritu Santo no solo es la guía y el consuelo para cada uno de nosotros, sino que también es la fuente de la sabiduría y la inspiración para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que permite a los creyentes hablar con autoridad y confianza sobre la vida y la muerte. Para aplicar este mensaje en nuestras vidas, debemos reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo nos puede guiar e inspirarnos en nuestro ministerio o en nuestras relaciones con los demás. También, cómo nos puede inspirar para predicar el mensaje de Jesús. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos conceda sabiduría y la inspiración para predicar el Evangelio con autoridad y confianza. También podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a hablar con amor y compasión, especialmente con aquellos que no conocen a Jesús. Además, podemos aprender de la experiencia de los discípulos en este capítulo. Aunque estaban confundidos y preocupados después de la ascensión de Jesús, ellos se reunieron en oración y esperaron en la promesa del Espíritu Santo. Y esto nos enseña que, aunque podamos sentirnos confundidos o preocupados en nuestras vidas, podemos encontrar consuelo y guía en la oración y en la espera en la promesa de Dios. En resumen, este increíble capítulo es un episodio emocionante que describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús después de su ascensión al cielo. Y el mensaje central es que el Espíritu Santo es la fuente de absolutamente todo, de la autoridad y la inspiración para cada uno de nosotros. Y debemos aplicar este mensaje buscando al Espíritu Santo con todo nuestro corazón y pidiéndolos que nos llene del Espíritu para tener sabiduría e inspiración para predicar el Evangelio. Tenemos que seguir extendiendo el reino. Y también otro punto importante es que los discípulos se encontraban unidos y reunidos con amor, sin pleitos ni peleas. Recuerda que el Espíritu Santo fluye en donde hay paz. Así que si tú estás enojado o enojada con algún hermano o con algún familiar, trata de sanar esa relación. Pídele a Dios que los ayude a arreglar de la mejor manera para que Él pueda fluir y pueda manifestarse de una manera sorprendente. Y bueno, hemos llegado al final del día número 116 y espero con todo mi corazón que todo lo que estamos aprendiendo y leyendo esté aportando significativamente a tu vida y sobre todo estés teniendo un encuentro personal con Papito Dios. Estés cambiando todo aquello que a Papito Dios no le agrada y que también te hace daño a ti. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo. Recuerda que oro por ti y te agradecería mucho que compartas este mensaje para que más personas puedan conocer del reino de Dios. Dios te bendiga mucho, nos vemos el día de mañana. Chau, chau.